Aquí tenemos, por ejemplo, una diferencia importante en algo que los contadores no podemos confundir, ¿no? Entre el flujo de efectivo y el flujo de caja. Normalmente, mucha gente confunde estos dos términos. El flujo de efectivo y el flujo de caja son dos cosas totalmente diferentes. Nada tiene que ver lo uno con lo otro. Si nosotros tuviésemos una línea de tiempo donde tenemos aquí representado el presente, el pasado y el futuro, el pasado, como usted sabe, no se lo puede cambiar, ya sucedió, ya pasó. El futuro es totalmente moldeable. El futuro depende de lo que hoy hagamos para ver qué es lo que pasa después. Por tanto, esa también es una de las diferencias entre la contabilidad y las finanzas. La contabilidad normalmente es el registro de hechos pasados. Usted no puede hacer una contabilidad de algo que no sucede todavía. Por tanto, entonces, usted registra hechos pasados y termina su ciclo contable ¿con qué? Con la entrega de estados financieros. Justamente los 4 estados financieros básicos, que son, como usted conoce, el balance general, o estado de situación financiera, el estado de resultados o pérdidas y ganancias, el flujo de efectivo que nos convoca el día de hoy, y también, de alguna forma, tenemos el estado de cambios en el patrimonio, más las notas. Cuando el contador termine el ciclo contable, ahí tenemos nosotros ya, de alguna manera, pues, este trabajo terminado. En cambio, cuando el financiero comienza el trabajo es cuando el contador lo termina. Es decir, ¿qué es lo que hace el financiero? Toma los estados financieros terminados por el contador y los proyecta a futuro. Con estos estados financieros, el financiero hace análisis financiero, análisis horizontal, análisis vertical, proyecciones, saca indicadores financieros, hace presupuestos y genera estados financieros proyectados. Por tanto, entonces, uno de los instrumentos que utiliza un financiero para hacer sus presupuestos es justamente el flujo de caja. El flujo de caja es un instrumento financiero que de alguna manera tenemos identificado en 3 grandes secciones. Entradas de efectivo, donde tenemos todo lo que significa ventas, servicios prestados o cualquier otro ingreso, entradas de efectivo. Así como las salidas de efectivo, las compras de mercadería, compras de propiedad, planta y equipo en efectivo, pagos de un crédito. Mire que no tiene nada que ver un flujo de caja con un flujo, con un estado de resultados. Por ejemplo, aquí en las entradas van únicamente las ventas en efectivo, mientras que en un estado de resultados, no importa si es crédito o al contado, están como ingresos. Aquí tenemos cualquier ingreso que sea en efectivo, con factura, sin factura, no tiene nada que ver esa parte. Ahora, ¿qué pasa con las salidas de efectivo? Por ejemplo, mire, aquí están las compras de efectivo, es decir, aquí no está el costo de ventas, el costo de la mercadería vendida. Aquí están todas las compras que haya hecho la empresa, hayan vendido o no hayan vendido mientras hayan pagado. Y si no están las compras, también están los pagos. Aquí están las compras de propiedad, planta y equipo. Aquí están las compras justamente de muebles y enseres, de equipos de oficina. Cuando en un estado de resultados, eso no va. La compra no es un gasto. Máximo es la depreciación. Claro que nosotros en algunos casos lo habrán escuchado que dicen algunos contadores, bueno, yo sé que les toca decir, dicen, compañeros, este año no hubo utilidades, recién hace una semana atrás, porque se compró una nueva flota de camiones, porque se compró un edificio por la pandemia que estamos pasando. Por tanto, entonces, no tenemos utilidades. Nada tiene que ver la pandemia porque es un hecho del 2020. Nada tiene que ver la compra de un edificio, de un vehículo, porque eso no es un gasto, es un activo. Entonces, como les digo, máximo la depreciación. Por tanto, entonces, mire, hay muchas diferencias. O los pagos de los créditos, por ejemplo, es otra diferencia importante. En el flujo de caja y en el flujo de efectivo también, van todos los pagos del crédito. Es decir, si yo hago un préstamo y pago, digamos, $100 mensuales, en el flujo de caja
va como un pago 100, mientras que en el estado de resultados solamente el gasto por interés va al estado de resultados. Es decir, la cuota de 100 se divide en capital e interés y solamente el interés se refleja en el estado de resultados, más no el capital. Por tanto, entonces, en este sentido, les quiero comentar que el estado de el flujo de caja, que no es un estado financiero de hecho, sino más bien es una herramienta financiera, es proyectado a futuro en enero, febrero, marzo, 2020, 21, 22. Es decir, es una proyección. Cuando usted recibe su sueldo mensual, hace una proyección y dice, a ver, hoy estamos 25 de abril. Por tanto, a ver, al final de mes me van a pagar de esta empresa el 100% porque hago teletrabajo. De la otra empresa, el 75% porque se cogió el nuevo esquema modal. Y así entonces usted dice, a ver, ¿y cuánto van a ser mis ingresos? ¿Y cuántas son mis salidas? Y hace un flujo de caja. Eso es lo que hace normalmente un flujo de caja. ¿Para qué nos sirve un flujo de caja? Principalmente para saber, en el flujo de caja, yo quiero saber cómo me va a ir en un proyecto de inversión. Por ejemplo, cuando usted hace un préstamo a la CFN, cuando usted hace un préstamo a un banco, le dicen, a ver, ¿dónde va a invertir su dinero y cómo va a invertir su dinero? Por tanto, entonces, en este sentido, ellos le piden un plan de negocios donde de alguna forma están las ventas, las compras, los costos, los gastos y proyecta estados financieros justamente con un flujo de caja. Y claro, sacan lo que en finanzas se conoce como un proyecto de inversión, la famosa tasa interna de retorno, el valor actual neto y el periodo de recuperación de la inversión. Eso es lo que hace el financiero. Y a veces el contador lo hace también en flujo de caja cuando evalúa si un activo está de alguna forma sobrevalorado y determina una prueba del deterioro con el valor de uso. Este es el flujo de caja. Pero lo que hoy vamos a estudiar nosotros es un flujo de efectivo. Un flujo de efectivo, en cambio, sí hace el contador y sí tiene la categoría de estado financiero. Para las empresas que utilizan ni para pymes, este flujo de efectivo está en la sección 7 y para las empresas que utilizan NIC completas está en el ANIC 7. ¿Cuál es la idea de hacer un flujo de efectivo? Es justamente responder la pregunta, ¿dónde está la plata? Por tanto, queremos saber de dónde llegó el dinero y a dónde se fue. Fuentes, usos, orígenes, aplicaciones. Antes, de hecho, había un estado financiero, no sé si hay algún contador en edad de riesgo, que de alguna forma, como la mía, donde de alguna forma se hayan aprendido en la universidad flujo de efectivo. Y además, no solamente que cambió el nombre, sino que también de alguna forma ahora se clasifica por actividades de inversión, por actividades de operación, por actividades de financiamiento. Entonces, esto es lo que de alguna forma genera ahora un flujo de efectivo. Ahora, vamos a practicar y vamos a hacer algunas cositas. Primero, un flujo de efectivo, no, para saber cómo me fue en una empresa, dónde está la plata, no puedo ver solamente el estado financiero final. Es decir, si le vemos que una persona maneja un vehículo Mercedes-Benz del año 2019, ¿le está yendo bien o le está yendo mal a esa persona? Unos pueden decir, pues le está yendo muy bien, tiene un Mercedes-Benz del año anterior, no pasa nada, está perfecto. Pero otro le puede decir, no, yo el que le conozco le está yendo mal porque antes tenía un Maserati del 2020. Entonces, realmente está afectado. Por tanto, entonces, yo no puedo comprar una persona o una empresa o un flujo solamente viendo en el momento. Tengo que saber y comparar lo anterior. Lo mismo pasa toda la vida, ¿no? No podemos comparar a alguien, digamos, no podemos calificar algo sin comparar. Yo tengo 50 años, aquí la pregunta es, ¿yo soy joven o soy viejo? Depende con quién me compare. Si tengo una novia de 20 años, pues soy viejo, pero si mi novia tiene 80 años, pues estoy jovencito. Por tanto, entonces, ¿comparado con qué?
Por tanto, entonces, en este sentido, es importante saber que un flujo de efectivo, un flujo de efectivo, quiere saber con respecto al año pasado, con respecto al mes pasado, cómo está ahora mi efectivo. Porque un flujo de efectivo usted lo puede sacar mensual, es decir, si usted toma los saldos iniciales del 1 de enero al 31 de enero, lo está haciendo mensual. Si toma del 1 de enero al 31 de diciembre, lo está haciendo anual. Si toma de lunes y lo saca el viernes, lo está haciendo diario, o mejor dicho, semanal. Por tanto, entonces, usted puede hacer el flujo de efectivo en cualquier momento. Aquí lo importante es saber qué pasa con las fuentes de usos cuenta por cuenta. En un saldo inicial que puede ser 1 de enero y un saldo final que puede ser 10 de enero, 31 de enero o 31 de diciembre. Aquí lo importante es intentar calcular la variación, es decir, cómo ha cambiado las cuentas. En retrospectiva, principalmente la idea es restar el saldo final menos el saldo inicial. En este caso, por ejemplo, yo tengo acá, voy a aplicar la fórmula en Excel, y entonces, este material que estamos viendo, no sé si es que Mac me lo permite, sin ningún problema le puedo compartir más adelante, o si no, usted tal vez capture las pantallas en este sentido. De alguna forma, pues, aquí tenemos un saldo inicial, un saldo final y la variación. Ahora, muchos contadores se confunden y piensan que el signo de la variación es lo que a mí me indica si esto es una fuente o un uso. Y le cuento que no es así. Yo tengo que saber identificar si esto es una fuente o un uso, dependiendo justamente de varias cosas. Por ejemplo, aquí tengo la cuenta clientes por cobrar, es decir, es una cuenta de activo. En mi cuenta de activo, clientes por cobrar, a mí me debían mis clientes 5,000. Ahora me deben 7. Yo tengo que identificar si en esta cuenta llegó dinero a la empresa o se fue. ¿Fue una fuente o fue un uso? No sé si alguna persona, me salí, pero no importa. No sé si de alguna forma nos podrían ustedes, por favor, enviarnos una respuesta a lo que les estaba preguntando. Permítame, me ingreso otra vez. Aquí estamos. Quería ver sus mensajes y por eso me salí. Aquí estoy viendo sus mensajes. Tomen en cuenta lo siguiente. Aquí tenemos nosotros un valor por cobrar de 5, ahora me deben 7. ¿Ha sido una fuente o un uso? Perfecto, me están contestando William Molina, María Isabel. En todo caso, esto por supuesto es un uso. Vamos a poner aquí uso. ¿Por qué es un uso? Toma en cuenta lo siguiente. Aquí tenemos nosotros $5,000 saldo inicial y ahora tenemos un saldo final de 7,000. Es decir, ahora me deben más, ahora me deben menos. Perdón, ahora me deben más. Si antes me debían 5 y ahora me deben 7, es porque de alguna forma ahora yo les he fiado. Por tanto, entonces, me deben 2,000 más. Yo utilicé el dinero para darles crédito a mis clientes. Por tanto, esto es un uso. ¿Qué pasa con una cuenta por cobrar al fisco o a quien sea? Otra cuenta por cobrar, cualquier activo. Yo al fisco tenía un crédito tributario, digamos, de 20,000. Ahora tengo solamente un crédito tributario de 15. ¿Qué quiere decir? Que me he cobrado o que me ha pagado, como usted lo quiera vender, lo quiera indicar. Por tanto, aquí mi cuenta bajó en 5,000. ¿Qué sería esto? ¿Una fuente o un uso? ¿Qué les parece? Fuente uso, esto es menos 5,000. Perfecto, Fabricio, muchas gracias. Esto es una fuente. ¿Por qué? Porque ocupé el dinero, mejor dicho,
el dinero que yo tenía por cobrar, prácticamente me lo pagaron. En inventarios, yo tenía 30,000, ahora tengo 45,000. Es decir, mi inventario subió. Esto, por supuesto, es un uso. Utilicé mi dinero para que de alguna forma comprar más inventario. Terrenos. Yo tenía antes 6 terrenos de a 20,000. Ahora tengo 5 terrenos de a 20,000. Por tanto, entonces, quiere decir que yo vendí un terreno. Si vendí un terreno, bajó mi cuenta terrenos. ¿Qué sería esto? Una fuente. Muchas gracias, estamos todos pilas. Gracias por toda su colaboración. Préstamo bancario. Yo tengo un préstamo bancario donde al inicio del periodo yo debía 12,000. Ahora debo solamente 7. Pagué, hice un abono a mi deuda. Fuente o uso. Bajó en 5,000 esta cuenta. En este caso, uso. Perfecto. Es un uso porque de alguna manera utilicé el dinero para pagar este préstamo. Los proveedores. Ahora los proveedores les debía yo 2, ahora les debo 5. Eso quiere decir que ahora les debo más. En este sentido, la cuenta subió $3,000. Eso sería, por tanto, entonces, proveedores, ¿qué sería? ¿Fuente o uso? Me están diciendo fuentes y usos. Ahí estamos como que tenemos discrepancias. Si los proveedores tomen en cuenta, si yo les debía 2, ahora les debo 5, quiere decir que les debo más. Por tanto, estos señores me dieron a mí dinero. Bueno, no dinero, me dieron tal vez bienes, pero les debo, me financiaron. Por tanto, esto es una fuente. Es como que el banco me hubiese prestado plata. Por tanto, eso es una fuente. Veamos de capital. ¿Qué pasa con el capital? El capital estaba en 4,000. Los socios aportaron 2,000 en efectivo y ahora el capital va a ser 6,000. ¿Qué sería eso? Por supuesto, es clarísimo que es una fuente. Por último, utilidades retenidas. Los socios tenían utilidades retenidas de 3,000, pero ahora bajó a 2,000, es decir, bajó en 1,000. ¿Qué sería eso? ¿Una fuente o un uso? Por supuesto, como ustedes lo dicen bien, es un uso, porque yo estoy pagando a los trabajadores, a los accionistas. Utilicé el dinero. Por tanto, tomen en cuenta lo siguiente, mire. En este caso, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si usted se fija, aquí yo tengo usos con positivo y tengo usos con negativo. Así también tengo fuentes con negativo y tengo fuentes con positivo. Por tanto, entonces, en conclusión, el signo nada tiene que ver con el reconocimiento de fuentes y usos. El signo de la variación. El flujo de efectivo no es un flujo que se construye con saldos, sino se construye con justamente estas variaciones. Me dice cada cuenta cuánto subió, cuánto bajó, y al final me cuadra con lo que tengo ahora en el banco. Por tanto, entonces, esto es lo que de alguna forma tiene que considerarse para el flujo de efectivo, los saldos. Pero realmente no tenemos que verificar los signos, porque los signos de la variación nada tiene que ver con que si es fuente o es un uso. ¿Cuál es la regla? La regla, justamente, Marisol Duque, estamos comentándole, que la regla principal en este caso, para saber si es que uno usa una fuente de esta, cuando se incrementa un activo, si usted se da cuenta, ¿qué pasó con los usos de aquí? Los usos eran cuando son positivos, mire. Porque claro, cuando usted incrementa un activo, es cuando de alguna forma usted compra, invierte en un bien. Por tanto, usa el dinero. Por tanto, un uso es cuando se incrementa un activo. O cuando baja un pasivo o un patrimonio. Miren este caso. Aquí bajó un pasivo, aquí bajó un patrimonio. Es decir, claro, si yo tengo una deuda grande y ahora es pequeña,
entonces quiere decir que yo utilice el dinero abonando esa deuda. Es más, puede ser que sea una nueva deuda, no importa, pero la cuenta es la misma. Digamos que este préstamo bancario, por decirle algo, yo tengo este préstamo bancario eh, por 12,000 y ya lo pagué, volví a hacer otro y ahora debo 7, no importa, no importa, no tiene que ser el mismo, tiene que de alguna forma verificarse que es otro préstamo bancario, puede ser el mismo, pero en todo caso la cuenta es la misma. Por tanto, si yo bajo mi pasivo o mi patrimonio, hablamos de un uso. Si es que yo pago a mis accionistas y baja mi patrimonio, eso es un uso también. Por tanto, entonces, esa es la regla para hacer un uso. Y cuando veamos más adelante el estado de resultados, vamos a ver que también es un uso cuando yo tengo un costo o un gasto. Ahí también tengo usos. En cambio, ¿qué se considera una fuente? Por supuesto, todo lo contrario. Mire, cuando cuando vimos las cuentas de activo, estas son las cuentas de activo, cuentas de pasivo y patrimonio. En las cuentas de activo, por ejemplo, aquí tengo un crédito tributario, bajó mi crédito tributario. En cuanto en 5,000 se hizo negativo. Mira lo que dice. Una fuente es cuando baja usted un activo. Claro, si usted vende un activo, si usted vende inventario, si usted vende de alguna forma propiedad, planta y equipo, le ingresa dinero. Si a usted le baja una cuenta por cobrar, antes le debían 20, ahora le deben 15, le ingresó dinero. Por tanto, eso es una fuente. ¿Cuándo también se considera una fuente? Cuando sube mi pasivo o mi patrimonio. Si yo antes al banco no le debía 0 y ahora le debo 10,000, es porque me financió, tuve una fuente. Por tanto, cuando se incrementa mi pasivo, es cuando yo tengo una fuente. Entonces, esta es la regla. Y cuando veamos más adelante el estado de resultados, veremos que los ingresos y las ventas también son una fuente. Bien, en todo caso, esto es lo que de alguna forma les puedo comentar con respecto a los estados financieros. Aquí me pone, por ejemplo, Mayra, una pregunta que me dice, ¿qué pasa con los aportes mensuales que de alguna forma pagan los socios que hacen en una empresa de transporte? Aquí la pregunta importante sería, tal vez no sé si nos pueda contestar Mayra la misma vez, a lo que nos diga, me imagino que el aporte va a ser bancos. Cuando usted hace un aporte, digamos, banco 100, ¿contra qué le hace Mayra, por favor, el asiento contable cuando hay un aporte de los socios? Me imagino que contra una cuenta de ingresos, tal vez. No sé si lo haga como ingresos, no tengo idea, pero o como un pasivo. Pero no importa, al final, como quiera que sea, en todo caso, el asiento contable, entonces, en este sentido, esta cuenta de ingresos, como usted acaba de ver aquí, es una cuenta de, eh, es una fuente. Marisa me dice que yo hago los aportes de socios contra bancos. Bueno, me imagino que debe ser bancos contra socios, me imagino. Bueno, ahí habría que ver más bien cómo son las cuentas que la reconoce, pero no importa al final qué cuenta usted utilice. Esta es la regla para siempre, para toda la vida. Si se incrementa un activo o si baja mi pasivo, es un uso. Y por supuesto, si es que usted tiene un costo o un gasto. Pero si usted de alguna forma baja el activo, llámese como se llame la cuenta, o sube un pasivo patrimonio, esta es una fuente. En este sentido, entonces, es lo que tenemos que considerar. Vamos a hacer un ejemplo un poquito básico, pequeño, pero ojalá sea muy didáctico para que ustedes lo puedan comprender. ¿Cómo se elabora un flujo de efectivo? Bien, veamos. Yo tengo, por ejemplo, mire esta empresa, un flujo de efectivo pequeñito, un flujo de caja pequeñito, que aquí dice de alguna manera, pues, un balance de 2.530.000, saldo inicial, saldo final, activos,
pasivo y patrimonio. Primer paso que tengo que hacer con mi flujo de efectivo, póngame atención. Por supuesto, lo que tengo que hacer es, primerito, de alguna manera es verificar mi saldo final menos mi saldo inicial. Mire, tome en cuenta lo siguiente. Cuando yo tengo una variación, un saldo inicial de 130, y ahora tengo un saldo final de 1,685, tengo una variación en caja de 1,555. Por tanto, entonces, en este sentido, usted lo que tiene es un incremento en la cuenta caja bancos. Ahora, algo muy importante, ¿no? Realmente para el flujo de efectivo, la cuenta que se utiliza más que una cuenta es un grupo de cuentas que la cuenta de efectivo equivalentes. Aquí va lo que es caja chica, bancos, fondos rotativos e incluso inversiones de hasta 90 días. Así tenemos nosotros la cuenta de efectivo y equivalentes agrupada. Pues bien, por tanto, entonces, si yo tuve un saldo inicial de 130 y ahora tengo un saldo final de 1,600, eso quiere decir que mi efectivo ha incrementado en 1,555. En otras palabras, ha habido más fuentes que usos. Por tanto, en este caso, vamos a seguir haciendo el mismo comparativo con el resto de cuentas. Tomo el saldo final menos el saldo inicial y entonces aquí tenemos las variaciones de saldos finales y saldos iniciales. Esta es una variación y aquí voy a identificar si esto fue una fuente o un uso con la regla que habíamos visto anteriormente, que decía lo siguiente: usos cuando se incrementa un activo. Entonces veamos, aquí hay un incremento de activos. Mire, no me importa el nombre de la cuenta, no me importa si es retenciones en el activo, retenciones en el pasivo, no me importa si es ingresos por aportes, no importa el nombre de la cuenta. La regla es esta de acá. Si es una cuenta de activo, pasivo, patrimonio o costo-gasto, es un uso. Si es un activo si es un activo que baja, o sube el pasivo del patrimonio, o es una venta o un ingreso, fuente. No hay a dónde. No importa el nombre de la cuenta. Por tanto, entonces, cuando decíamos que cuando yo tengo un incremento de activos, entonces esto es un uso. Y por tanto, cuando yo tengo un decremento de activos, esto es una fuente. Y le clasificamos como tal en fuentes y usos. Aquí tenemos otro activo que ha bajado. A veces ni siquiera me tomo la molestia ni siquiera de leer la cuenta. Si quiere, leamos unas dos. Inversiones. De 200 subió a 800, quiere decir que subió 600. Es decir, yo utilicé el dinero para subir mi inversión, para que mi inversión sea más alta. Terrenos. Antes ni siquiera tenía la cuenta. Ahora tengo un terreno de 3 millones. Por tanto, aquí tengo un uso de 3 millones. ¿Qué pasa ahora con los pasivos, con las fuentes más bien? Mejor dicho que sí, con los pasivos. Cuando baja mi pasivo, es un uso. Cuando baja mi pasivo es un uso, entonces veamos, aquí tengo una baja de un pasivo. No me importa ni siquiera saber el nombre de la cuenta. Bajó el pasivo, es un uso. Y por supuesto, cuando se incrementa mi pasivo, cuando me han financiado, cuando me han dado crédito, quien quiera que sea, eso es una fuente. Ahora, por tanto, entonces, si yo tomo las fuentes, los ingresos, y resto los usos, los egresos, tendría que entonces cuadrarme con lo que incrementó la caja. Es decir, si yo salí de mi casa con 130 y regreso al final del día a mi casa con 1,685, es porque vine cobrando 1,555. Es decir, entre todo lo que cobré y todo lo que me gasté, la diferencia que me quedó es 1,555.
Por tanto, sumo fuentes, sumo usos, y aquí me da la diferencia 315. ¿Por qué será esto? ¿Sabe por qué? Hay dos motivos. El principal, que puede estar mal codificado, fuentes de usos, pero este no es el caso. Y el segundo, que como le expliqué hace un momento, el signo nada tiene que ver. Por tanto, en todos los negativos le voy a poner el signo adelante. Ya sea en las fuentes y en los usos, porque nada tiene que ver el signo. Por tanto, entonces, mire qué es lo que pasa. Si yo sumo las fuentes, ¿cuánto ha habido de fuentes? 5,170. ¿Cuánto ha habido de usos? 3,615. La diferencia entre fuentes y usos, 1,555. Estos 1,555 son los 1,555 con que subió la variación de mi saldo inicial y mi saldo final. Pero bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Mi hoja de trabajo me va a decir lo siguiente. En la hoja de trabajo, lo que voy a hacer ahora es, ahora sí nosotros, como contadores, como analistas, le vamos a dar el signo que corresponde a esta transacción. Es decir, a las fuentes les vamos a poner con signo positivo, y a los usos les vamos a poner con signo negativo. Por tanto, veamos. Aquí tengo fuentes, les pongo con signo positivo. Y a los usos les voy a poner con signo negativo. Entonces, todas las fuentes, signo positivo, porque las fuentes son entradas. Entonces, y no me importa, vuelvo y repito, el nombre de la cuenta. En cambio, al uso le voy a poner siempre negativo. Y mire, llegué al mismo valor, 1,555. Pero claro, ahora, ¿qué es lo que sucedió? Que nosotros le dimos el signo que corresponde. Es decir, ahora sí, ya tiene el flujo de efectivo el signo que le corresponde, las fuentes positivos y los usos negativos, más no por el signo de la variación, que acabamos de comprender que nada tiene que ver. Claro, después de esto, pues ya con el flujo de efectivo que tengo acá, ya podría con esto aparentemente mapear y llevarle esto al estado de resultados. Pero claro, aquí lo que podemos hacer solamente es clasificar estas actividades como actividades de operación, inversión, financiamiento, para de alguna forma, pues, identificar y llevar estos valores a mi formulario de la hoja de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Una actividad de operación, cuando tenga que ver con una operación de la empresa, una actividad operativa. Cuando tenga que ver con una inversión, cuando usted compra activos o invierte en el banco, actividades de inversión. Actividades de financiamiento, cuando le financian los accionistas o le financian un banco. Por tanto, entonces vamos a clasificar rápidamente por el tiempo, qué pena, apenas nos queda 10 minutos, pero quisiera abrir los últimos 5 minutos con sus comentarios y preguntas. Pero vamos a clasificar rápidamente. Actividades de operación. Una actividad de operación, por ejemplo, cuentas por cobrar, actividad operativa de ley. Inversiones, una actividad de inversión. Inventarios tiene que ver con el negocio. Los terrenos es una cuenta más bien de inversión, igual que los edificios. La obligación bancaria es una actividad de financiamiento. Los proveedores por pagar, si son proveedores, son de mercadería, por tanto una actividad operativa. La hipoteca a largo plazo, por supuesto, es una hipoteca con una actividad de inversión. Por tanto, es una actividad de inversión. Y cuando los accionistas me financian, entonces hablamos de una actividad de financiamiento. Y aquí yo tengo entonces, mire, clasificado el mismo valor, por supuesto, el mismo flujo de efectivo clasificado en 3 valores diferentes. Por supuesto, con los 1,555 que nos vuelve otra vez
a cuadrar sin ningún problema. Entonces, más o menos, ahora lo importante para finalizar este webinar solamente, en honor al tiempo, quisiera decirle que el flujo de efectivo no puede quedarse aquí solamente, sino a ver, ¿qué pasó con la plata? Ahora sí, contestémosle al gerente dónde está el dinero. Mire que la utilidad del ejercicio puede ser 200, 300, pero aquí en cambio, ¿qué le digo yo al gerente? A ver, gerente, el total de fuentes fueron 5.170.000. La principal fuente de donde llegó el dinero fue de una hipoteca que se hizo por 4 millones. Otra fuente importante fue la venta del inventario. Antes teníamos más inventario, ahora estamos con un nivel de inventario óptimo o subestoqueados. Además, otra fuente de dinero también importante es la venta de un edificio, porque de alguna forma vendimos los edificios. Aquí el decir neto es porque no fue producto de la variación de la depreciación. Otra fuente de efectivo importante fue, por supuesto, el hecho de que los accionistas no se hayan cobrado los dividendos, no retiraron dividendos. Y por supuesto, también otra fuente importante fue las cuentas por cobrar, que bajaron. Hemos recuperado cartera y ahora nos deben menos. Y la última fuente, pequeña pero también digna de mencionar, es un sobregiro bancario, una obligación bancaria que tenemos del momento por $20,000. Esas son nuestras principales fuentes. ¿Dónde se usó la plata? El principal uso fue la compra de un terreno, que de hecho es que está hipotecado. Y justamente el resto del dinero que nos llegó fruto de la hipoteca estaba en el banco. Como no lo vamos a ocupar porque vamos a comenzar una construcción, tenemos aquí el dinero en caja disponible. Pero lo que no vamos a utilizar rápidamente, pusimos posiblemente en una póliza a 90 días o a 120 días para ocuparlo después. Entonces, el uso principal fue la compra del terreno. Otro uso importante es que pusimos en el banco, y también a los proveedores que estábamos un poco atrasados, les pagamos la mitad, ahora les debemos menos. Esas son las principales fuentes de usos. Es más, ahí mire qué lindo análisis que acabamos de hacer con apenas un balance de juguete de 10 cuentas. Usted inclusive podría hacer un análisis que diga lo siguiente: si este es el 100% de mis fuentes, entonces podríamos hacer una especie de análisis vertical y decirle al gerente de dónde llegó el dinero y a dónde se fue. Y decimos, mire, el 3% de los fuentes llegaron de los clientes. El 10% de lo que es inventarios. El 5,8% de edificios, y por supuesto mi mayor fuente es la hipoteca. Y así entonces podríamos hacer un informe muy importante con el análisis financiero. Pues bien,